al principio comenzamos haciendo puro flipping, comprando casas en subasta en ese momento. Me acuerdo que compraban las casas en Correcto, subasta. y bueno, básicamente caímos en la parte de desarrollo por una mala decisión que nos pasó en ese momento. Pero cuando tú empezaste con cero experiencia, o sea, se metieron ustedes en eso y no tenían nada de experiencia. Ningún tipo de experiencia. 6 meses trabajando y de los 50.000 me quedaron 10.000. No es negocio. O sea, realmente ya cuando tú logras ingresar al punto de obtener capital, tu dinámica de negocio va a cambiar totalmente y vas a lograr llegar a los proyectos tan lejos como tú quieras realmente. Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Mortgage Lounge Podcast. Hoy día tampoco tenemos a Danielita, porque Danielita ahora, el otro episodio estaba embarazada y acaba de dar a luz. Ya da luz. Y acaba de dar a luz. Entonces Esperemos que en el próximo sí esté. Sí, la bebita ya tiene 3 semanas, o sea que ya para el próximo episodio Daniela nos estará acompañando. Entonces, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que está generando muchísimo interés y es todo el tema de construcción y development. Cada vez más tenemos muchas preguntas de personas, ya sea inversionistas o gente que quiere empezar desde cero con todo el tema de construcción y development. Y por eso hoy día traje a un invitado muy especial para mí, que es mi cuñado, Vicente Roversi, que aquí lo traje, Vicente. Gracias por la invitación. Gracias por venir, Vicente. Qué bueno que estamos aquí colaborando en algo que especialmente Vicente tiene muchísima experiencia. Vicente es el fundador de House Park, que es una compañía de Building and Development. Es una compañía que se fundó en el 2014 y ya tiene muchísimos años haciendo eso. Bueno, 2014, más de 10 años. Más de 10 años ya. Y ya al día de hoy yo creo que ya han pasado las 100 propiedades que han construido o has hecho flips y todo eso, porque tú empezaste con flipping. Correcto, comenzamos en el año 2014. Al principio comenzamos haciendo puro flipping, comprando casas en subasta en ese momento. Me acuerdo que compraban las casas en subasta. Correcto, y bueno, básicamente caímos en la parte de desarrollo por una mala decisión que nos pasó en ese momento, que compramos 2 terrenos, los cuales estaban minados totalmente de violaciones. Y estábamos convencidos de que estas las podíamos mitigar en la corte porque ya lo habíamos hecho anteriormente con propiedades que mitigaba este tipo de violaciones. Y resulta que cuando llegamos a mitigar las mismas, no lo pudimos hacer, dado que muchas de las violaciones que tenían restricciones de otros departamentos en el cual te obligaban a desarrollar el producto. Entonces, básicamente las opciones eran o desarrollabas o perdías la tierra. Esas eran las únicas 2 opciones que existían. Sí. Y dijimos, mira, bueno, nunca hemos desarrollado, hemos hecho el flipping, que de cierta manera te educa un poco en la construcción, que no tiene nada que ver con el desarrollo desde cero. Y la verdad que desde que hicimos las primeras 2 propiedades, dijimos, mira, para que yo vuelva a hacer un flipping como tal, tiene que ser un producto, o sea, tiene que tener un spread demasiado grande en el equity de la propiedad. El retorno de la construcción es muchísimo mayor. Y tienes un control total desde el punto 0 hasta que tú terminas. O sea, cualquier error lo cometiste tú, pero tú sabes dónde cometiste el error y dónde debes solucionarlo. Claro. En el caso de flipping, no. O sea, tú en el caso de flipping heredas. Una caja de Pandora. Y heredas problemas que existían de otras propiedades. O sea, claro. Me recuerdo un caso que teníamos un problema de un permiso de 1940 y pico. Entonces tienes que regresar hasta 1940 y pico a solucionar un problema que ocurrió en ese entonces que no lo creaste tú tampoco. Claro. Entonces ya ahí se empieza a poner mucho tiempo demasiado, y dinero. Demasiado tiempo. Y entiendo que me recuerdo que cuando tú compras las casas en la corte, eso, cuéntanos un poquito de eso, porque nos pasa mucho también que, aunque eso no es building y development, pero tiene mucho que ver con el tema. Me recuerdo que tú me decías, cónchale, que compramos esta casa y cuando uno compra las casas en la corte, eso tú entras a ciegas. Entonces tú Totalmente. ni siquiera puedes entrar a ver la casa, no sabes con qué tipo de violaciones te vas a encontrar. Te encontrabas con casas que tenían gente viviendo ahí, homeless, cosas, y tú no sabes con qué te vas a encontrar. No, bueno, y te encuentras también con los dueños de la propiedad como tal. Ya, te los tienes que secar y de ahí todo. Tratas de negociar siempre con ellos, pero una persona, o sea, recuerda que tú para llegar a la parte que hiciste un foreclosure, eso no fue que no pagaste la casa el lunes y el martes te están haciendo un foreclosure. Sí, claro. Eso te va a demorar años en que en ese momento llegues y al dueño actual le van a dar muchas oportunidades para él satisfacer ese tema que tienen ellos, ¿no? Entonces, evidentemente, ya después de haberle dado tantas opciones al dueño de la propiedad y no haber solucionado su problema, cuando tú le tocas la puerta, créeme que del otro lado vas a encontrarte un ogro.
Lo más seguro. Y tú vas a ser el culpable de su desgracia. Por cierto. O sea, tú eres el culpable, no el que no pagó, sino que tú la compraste. Entonces, mira, el porcentaje es bastante alto que esa persona no vas a llegar a un acuerdo con él o con ella. Y te toca eventualmente hacer una eviction y irte por la vía cosas legal. que no necesariamente quieres hacer. Correcto. Sí. O sea, realmente... Pero también puedes tener un escenario, por cierto. De hecho, la última casa que compramos nosotros fue un condo en el año 2020. Y en el año 2020, no sé si recuerdan, que no podías hacer un eviction. En plena pandemia, claro, eso lo frenaron. Y en ese interín nosotros habíamos comprado la casa, creo que fue, si mal no recuerdo, en febrero de 2020. Y la ley de eviction ocurre en ese periodo de tiempo. Y recuerdo, en la 40, sí, es por la 40, por Bill Road, que está el apartamento. Y resulta que las personas que vivían, que eran 2 mujeres las que vivían en el apartamento, que eran las dueñas, se fueron de una manera súper misteriosa. El apartamento lo dejaron totalmente limpio, pintado, o sea, como si fuese una propiedad de renta que tú la preparas para entregársela de nuevo al landlord. Pobrecitas. Y, o sea, pero no es el común denominador que eso te ocurra. ¿Y alguna vez hablaron? No es el común, o sea, vas a encontrarte cualquier cosa. ¿Y alguna vez hablaron con esas mujeres o no? O sea, tú entraste. Sí, claro, o sea, siempre el approach es el mismo. Tú te ganaste la casa en la subasta, vas, tocas la puerta, te presentas, mira, yo soy nueva persona, etc. Bla, bla, bla. Y ahí comienza cualquier cosa te puedes esperar en ese momento. En el caso de esta, fue un caso que tampoco te lo esperas. Tú no te esperas que la persona te va a decir a ti, toma tu apartamento. Casi que te da un tour, pues. No existe. Sí. Pero bueno, ese tipo de cosas te pueden ocurrir. Sí. O sea que, bueno, prácticamente por lo que me estás contando, que ya sabemos, o sea, entrar en Builder y Development definitivamente no es fácil. Hay muchas personas que se quieren meter así como de la nada. Ahorita vamos a hacer una serie de preguntas para que tú nos guíes más un poquito de cómo se trata ese proceso. Pero cuando tú empezaste con 0 experiencia, o sea, se metieron ustedes en eso y no tenían nada de experiencia. Ningún tipo de experiencia. Teníamos una persona que fue nuestro mentor y hasta el sol de hoy todavía nos acompaña en muchas de las decisiones que tomamos, que fue el que nos orientó de él. Esta persona tiene un background, mejor dicho, de cuando en la corte del condado existía levantar la mano en plena corte para tú subastar. Claro, así como con el papelito. Y que te aparecías literalmente con un maletín de dinero a comprar la subasta. O sea, estamos hablando que en los años 80 tú no tenías el sistema bancario que tienes hoy en día, no tienes las plataformas de pago que tienes hoy en día, y la subasta era en vivo y con dinero encima. Claro. Hoy en día es un poco distinto, hoy en día es todo en línea. Todo online. Tú tienes que tener un escrow account donde tienes un dinero que tiene que ser el 5%, si mal no recuerdo, sí, el 5% del costo de lo que tú estás subastando. Tú me vas a preguntar ahorita, ¿y qué pasa si la subasta es mayor? Bueno, te quedaste por fuera. Claro. O sea, si tú lo que tienes es $20,000, por ejemplo. Y el depósito que tú necesitas fueron $30,000. Puede ser el deal del año que no vas a poder meter dinero en ese momento. Ya. Entonces, generalmente las personas que están en el negocio de la subasta van a tener dinero siempre ahí no ajustado. ¿Y por qué decidieron salirse del tema de la subasta? Llegó un punto que ya no estaba siendo muy profitable, ¿verdad? Mira, por 2 motivos. Uno, porque nos dimos cuenta que el desarrollo es un producto que avanza muchísimo más rápido que el flipping, número 1. Y uno pensara que no. Pero es que el tema, o sea, pensarás que no, porque tú dices, ok, voy a pintar 2 paredes y ya, pero no es así. Claro, es toda la parte de limpiar violaciones. Porque cuando hay leyes que cuando tú compras en foreclosure, tú tienes como por haber comprado en foreclosure, tú tienes que satisfacer. Por ejemplo, si tú en tu casa ahorita tú vas a vender tu casa, que no es una casa que tiene ningún tipo de violación y tú la vas a vender, tú puedes haber hecho cosas indebidas. Por ejemplo, hiciste un cuarto en tu garaje, sin permiso ni nada, ¿no? A ti no te van a decir nada por eso, pero cuando es una casa que tú compraste en subasta, tiene que ir una persona a certificar que todo lo que está hecho en esa casa esté en orden y sin ningún tipo de violación. Así la violación no exista, por cierto. O sea, que no aparezca en récord, me refiero. Entonces tú tienes que empezar a limpiar cosas que están en récord y cosas que no están en récord. O sea, por eso te pregunto, te comento. O sea, tienes en el jardín de la casa, la persona hizo una adición, súper normal, por cierto, esto que ocurre en Miami, una adición. La edición nadie la vio porque la única manera que tú ves una edición es con un dron hoy en día, o que un inspector vaya, pero un inspector no va a decir, mira, vengo a tocarte la puerta porque quiero hacer un recorrido de tu casa. Claro. Eso no existe. Tú compraste la casa en subasta, esa edición la tienes que quitar. Porque alguien tiene que certificar eso, que va a ser un ingeniero o un arquitecto. O sea, te es más fácil quitarla que hacer... Tienes que quitarla. Tienes que quitarla. Si la compras en la corte, claro, es lo que te está diciendo. Entonces, es un tema que tienes que limpiar muchas cosas que están en récord y no en récord, número 1. Como decía ahorita Marilu, tienes el factor sorpresa, que no sabes lo que te vas a encontrar a la final, detrás de paredes. Y hay cosas que no están fuera de tu control. Después a eso hay que añadirle,
porque el negocio de flipping sigue siendo, o sea, era un negocio muy rentable, o por lo menos a la manera como yo lo veo, pero de un tiempo para acá, vamos a decir después de pandemia, cuando todo cambió, hay personas que se están comprando a ciegas y dejando un spread demasiado pequeño. Entonces tú dices, mira, estoy comprando una casa por $50,000 off market. Dices, mira, ¿por qué no comprarla? Pero es que no son $50,000 que estás off market. Porque esa casa tú le tienes que remodelar, le tienes que poner esto, le tienes que poner gastos de venta, gastos de cierre, etcétera, etcétera. Entonces cuando tú vienes a ver, si bueno, voy a ganar, me duré 6 meses trabajando y de los 50,000 me quedaron 10,000. No es negocio. Pero el presupuesto que tú tienes, o sea, tú nada más estás viendo lo que tú estás comprando y el potencial de que cuesta la propiedad. Pero tú no sabes cuánto tienes que meterle. Claro. Porque ese es el punto que tú estás a ciegas en ese momento. Entonces, ese mercado, esa brecha entre lo que cuesta el mercado y lo que cuesta hoy en día en subasta, la cerraron demasiado. Sí. Acuérdate que bajó mucha inversión de muchos lados, no nada más local, sino de muchos lados. Sí. Entonces, esa brecha es un mercado que para mí realmente lo dañaron. Sí. De hecho, vi presencialmente casas que estaban en la subasta que tú decías, mira, tú hiciste un research porque tienes que hacer un research previo a subastar. Uno de los de ellos es, mira, esta casa está hipotecada, no está hipotecada, ¿cuántas hipotecas tiene? Correcto. Vi casas que teníamos en el historial, mira, no es que tiene una, tiene 2 hipotecas la casa. Que estaban upside down igual. La casa estaba totalmente, o sea, no había ningún tipo de negocio. Y tú veías a las personas subastando y decías, pero ya va. ¿Saben lo que están haciendo? ¿Qué están haciendo? Claro, o sea, porque tú te puedes meter en la subasta y te dices, que mira, están pidiendo por una casa en un condominio que vale $1 millón la casa. O sea, la están pidiendo $100,000 por la casa. O sea, es un no-brainer hacerlo. Pero es los 100,000, pero tú no sabes la hipoteca que tiene la casa atrás. ¿Y en ese momento no puedes saber las hipotecas? Tienes que tener una persona que te mire los títulos y los liens. Si tú no tienes una persona con la que estás trabajando paralelamente que te mira eso, en lo que tú quieres ofertar, vas a ciegas, claro. Por eso, entonces tienes que hacerlo. Entonces, cuando tú ves una persona que tú dices, ok, mira, están pidiendo por la casa $100,000. La casa tiene $900,000 en hipoteca, ya estás montado tú en el $1 millón que cuesta hipotéticamente la casa. Más los arreglos. Y el mercado cuesta $1 millón. Y tú ves una persona detrás de una computadora dando clic, subastando, y tú dices, no, vale, este no tiene ni idea de lo que está haciendo. Claro. O sea, porque tú estás off market totalmente. Claro. Y eso está pasando muy a menudo en la subasta. Entonces tú dices, mira, competir con una persona que tiene un bolsillo infinito y que se pueda dar el lujo de perder dinero, eso es imposible. Bueno, por lo menos para nosotros es imposible competir. Me imagino también que obviamente dices que después de COVID acá, porque también tiene que ver la valorización de las casas y el tipo de préstamo que han tenido esas personas a estas casas si fueron adquiridas después de ese momento. Bueno, pero acuérdate que también de COVID, por eso es que menciono COVID, o sea, Miami se puso una ciudad que todo el mundo quiere estar en Miami, todo el mundo quiere invertir en Miami. Vinieron personas del norte con un capital muy grande que Miami dice, mira, es el sitio donde estar, o sea, es el sitio donde invertir. Entonces tú dices, mira, o sea, yo presencialmente en el área donde nos desarrollamos ahorita, que es el área de aspecto de compra terreno, desarrollo, etcétera, y ahorita hablaremos de eso, yo he presenciado montos absurdos en las compras de terreno de personas del norte. O sea, el monto es absurdo y sin conocer el área tampoco. Claro. Entonces, claro, cuando tú dices, mira, es que en el norte este mismo terreno a mí me cuesta X cantidad de miles de dólares y aquí y no es comparable. O sea, eso no es un comparable. ¿Cuál fue tu primer proyecto y qué fue lo que más te sorprendió de lo que fue la realidad versus lo que tú pensabas que iba a ser? ¿Pero te refieres a proyecto de flipping? Porque creo que cogimos un poco de flipping. No, digamos de ya pasemos del desarrollo, el primer proyecto que hicimos... el de los terrenos esos que el de los terrenos, correcto. ¿Y qué fue la realidad versus lo que, o sea, qué cosas Mira, el primer choque que tenemos todos es que pensamos que por estar en Estados Unidos todos los sistemas son perfectos, todo funciona a la perfección, que si tú llamas al policía, el policía va a estar ahí diciendo, no te preocupes, yo soluciono. No, eso no funciona así. O sea, lamentablemente no funciona así. Ajá. Todo, o sea, tenemos un sistema de mucha burocracia que tranca todo el sistema. Entonces, para mí eso fue una de las cosas que yo no me la esperaba, realmente, no me la esperaba. Y lo otro que no me esperaba era la parte del poco profesionalismo de los profesionales que tú vas a subcontratar para el desarrollo. Para que puedas construir. Entonces, mira, aquí realmente en Miami tenemos un tema de desconfianza tremenda cuando tú vas a subcontratar profesionales. O sea, que uno tiene que tener cuidado con qué compañías tú trabajas. Eventualmente ya tú tienes tus propios trabajadores y todo eso. Claro, pero eso es como todo negocio. Tú tienes que crear, creces, pues, exacto. Tienes que crear tu equipo de trabajo y etcétera, etcétera. Pero yo soy muy pro de crear equipos de trabajo. O sea, pero al principio tienes que subcontratarlo. Pero tienes que comenzar desde cero. Claro. Y hoy en día mis proveedores, o sea, mis subcontratistas, los veo como parte de mi equipo de trabajo. Claro.
Pero es algo que tú vas formando a raíz que tú vas creciendo. Aquí en Miami también existe una cultura que yo creo que vamos más por el aspecto latino, que es la cultura de, si esto me cuesta 100, como yo para que me cueste 99. Yo particularmente no comparto eso, porque entonces pierdes ese enfoque del equipo de trabajo, porque el equipo de trabajo, cuando tú tienes un problema, a él es el que tú quieres acudir. Claro. O sea, tengo un plomero, pero el plomero, yo tengo 5 o 10 plomeros, por poner un ejemplo, y yo le voy a dar el trabajo al mejor postor. Vuelvo y repito, esta es mi filosofía de trabajo. A ese mejor postor, el que sea, no necesariamente va a ser el mejor, pero el día de mañana que tú lo llames, no te va a responder, porque tú dices, no, porque tú me vas a dar el trabajo hoy, pero mañana se lo das a otro y mañana se lo das a otro. O sea, realmente no existe un equipo la lealtad, de trabajo, ni una lealtad, correcto. Sí, o que como tú estás siempre buscando al mejor postor, a la hora que necesitas que te resuelvan un chicharrón, no correcto. te lo van a resolver. No, definitivamente. Te toca a ti a ver qué tienes. Tan rápido. Sí. ¿Viste que está muy interesante este tema? ¿Qué les parece? Sí, a ver, dice que en redes sociales todo parece fácil, ¿no? Entonces, de lo que se ve en redes sociales, basado en tu experiencia, ¿qué tan lejos está eso de la realidad? Mucho. Mucho. Casualmente, en estos días me pasó uno de mis hermanos, que también son socios míos. Estábamos muertos de risa, me enseñó un video de Instagram en el cual estaban promocionando unas casas que creo que eran por la mitad de la Florida. O sea, por ahí más o menos, no me acuerdo, no sé qué zona puntualmente. Y todo era, o sea, color de rosa. Y no había ningún problema. Tú compras la tierra, haces tu casa. Sí, facilito, y tienes un margen en el mercado y ya. O sea, eso es todo. Claro, nada. Entonces, en ese negocio, qué facilito. Si todo fuera como armar un Lego, tú dices, bueno, inclusive armando Lego, por cierto, a veces te falta la pieza y dices, o sea, no cuadra el Lego. O sea, ¿qué pasó aquí? O sea, imagínate una construcción que no es un Lego. O sea, y no tienes un manual de procedimiento como te lo da el Lego, pasito a pasito. Entonces, repíteme la pregunta, discúlpame. Que desde tu experiencia, ¿qué tan lejos está en la realidad lo que uno ve? O sea, totalmente lejos. O sea, primero que todo, que cada proyecto es diferente. Es un animal totalmente distinto. O sea, totalmente distinto. O sea, tú tienes que armar proyecto por proyecto. Y en cada proyecto te pueden salir cosas que en el anterior no te salió. Y ojo, estamos hablando que puedes estar haciendo la misma casa. Igualita, solo que en otro lado. En otro lado, y es otro cuento totalmente distinto. ¿Y eso es por las mismas diferentes regulaciones de cada ciudad? Definitivamente juegan un rol muy importante, ellas. Juega también un rol muy importante el que hizo el plano. A pesar de ser el mismo producto, tú me decías, el mismo plano, debería ser, pero no siempre lo es. O no siempre la pared quedó donde tú querías que quedara la pared. Entonces, mira, porque aquella pared, o sea, voy a hacer una cocina. Bueno, vamos a hacer un plan de hacer 10 casas. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Vamos a comprar las 10 cocinas una vez, porque todas las cocinas son iguales. Y de repente tú ves que el último gabinete, ya va, pero un momentico, este gabinete quedó 2 pulgadas salido para afuera con respecto al pasillo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, esa pared quedó 2 pulgadas más corta. Eso fue lo que pasó. Y pasa. Tremendos mojoncitos que te den de pasa, o sea, me recuerdo ahorita mira, fue la segunda casa que hicimos nosotros, que estábamos todavía en esa transición de flipping a construcción. Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a contratar a una compañía, un general contractor, que él se encargue de todo. Y nos decía la persona que nos estaba orientando en todo, buenísimo, nos vamos para Bahamas a tomar piña colada, decía él. La piña colada nunca nos la tomamos y mucho menos en Bahamas, por cierto. Y recuerdo justamente, ese es el segundo proyecto que hacíamos. Ahí aprendí mucho en ese proyecto de que ahí fue donde realmente nosotros dejamos de ser un developer para convertirnos en un builder developer. Gracias a este error que cometimos en ese duple que estamos haciendo. Pero recuerdo eso. Yo llego un día a la casa, veo la cocina y veo en el techo un cable bajando. Pero, o sea, el cable está bajando de la nada. Y yo me quedo viendo el cable y decía, ¿este cable para dónde va? O sea, ¿qué hay aquí este cable? Decía yo. Le pregunto al general contractor, a todo esto yo sigo sin experiencia, estás aplicando una lógica. Pues, porque hay un cable ahí. Y le pregunto, o sea, lo primero que tú pensarías es que es una lámpara, pero la lámpara tampoco cabía en ningún lado. Exacto, la lámpara no cabía en ningún lado. Por cierto, la lámpara de la cocina ya estaba enfocada donde iba la lámpara. Y el developer me dice con su cara lo más, el GC me dice con su cara lo más serio, me dice, no, ese es el microondas. ¿Qué? ¿Cómo? Y yo le digo, ya, bro, pero ¿cómo va a ir un microondas si está? ¿Dónde se agarra el microondas? O sea, si tú vas a una cocina normal, o te agarras de una campana, o te agarras de 2 gabinetes, siempre está empotrado en la mitad del microondas. Y el tipo me dice, eso es lo que dice el plano. Yo le digo, ok, está bien, buenísimo, eso le dice el plano. No. Pero, ¿de qué va a agarrar el microondas? Me dice, bueno, será en el aire. Decía, ¿cómo va en el aire? ¿Me estás echando vaina? No, te lo juro, el cuento es verídico. ¿Qué fue lo que pasó? Y por eso estaba hablando ahorita un poco de la parte del profesionalismo. Equipo.
Y esto es un error sumamente común, por cierto, en arquitectura. Súper común. Para mí sigue siendo un error, para ellos es, bueno, pasó. Que hace mucho copy-paste. En los planos. Claro. Exacto. Entonces tú hiciste una cocina de 4 paredes, o sea, disculpa, de 3 paredes. Una aquí y el fondo, ¿verdad? Pues resulta que tu modelo de casa, tú dijiste, mira, en la pared de aquí yo no la quiero. Esa era la pared del microondas. Cuando quitamos la pared, Ya quedó el microondas. se olvidó de quitarle la parte, de modificar la parte eléctrica y o sea, y ahí quedó el cable guindando. Entonces, al mismo tiempo tú empiezas a decir, ya va, ok, fue un error, todo bien. Pero también tiene que tener sentido común. Pero ¿dónde revisaste tú Claro. como llenan el contrato, No los me importa. planos y todo? No, entonces en ese momento, la postura de esta persona, de esta compañía que se contrató fue, tú eres el responsable, cosa que es verdad, por cierto. O sea, la Sí, relación personal. arquitecto es con el dueño de la propiedad. Y el arquitecto debería, teóricamente, supervisar y es la identidad máxima, porque él es el dueño de ese plano. Y él debería, hipotéticamente, o sea, realmente debería estar supervisando lo que se está haciendo, porque al fin y al cabo está haciendo un producto que es de él. O sea, es un diseño de él. Claro. La realidad es que un arquitecto no te va a ir a una obra. Y si te va a ir, te va a cobrar sumamente caro. Y realmente la manera muy tranquila de que esta persona dijo, mira, o sea, tú contratarte al arquitecto, eso es un problema tuyo de diseño, no mío. Yo estoy haciendo lo que dicen los planos. Como eso salieron otros problemitas más. Y dijo, mira, o sea, si a la final yo voy a contratar a un general contractor para que él haga todo lo que sale perfecto, pero todo lo que sale mal es responsabilidad mía, para eso lo hago yo. Obvio. Porque lo fácil es fácil hacerlo. Eso nunca hace complicado no hacerlo. 100%. ¿Cuál otra pregunta tienes ahí? Ok, si alguien empieza hoy desde cero, ¿cuáles son los retos más grandes que va a enfrentar? Bueno, yo creo que hay como que ya hay bastantes, ¿no? ¿Qué has dicho? Yo que quería hacer un side business de developer, yo creo que ya me estoy desanimando. Vamos a contratar a Vamos Te voy a contratar decir a 3 nada Hotmart. más facilito. Tiempos, control de costo Control de presupuesto. del presupuesto, que también, como todo presupuesto, cualquier presupuesto, o sea, yo vengo del área de manufactura y creo que en la manufactura, si mal no recuerdo, los presupuestos varían más o menos un 5%. O sea, que cualquier presupuesto nunca va a ser 0 con 0. O sea, y si te lo dicen, corre porque eso no sabes lo que está haciendo. Siempre vas a tener una variación. Siempre, o sea, que es normal. O siempre y cuando estés en esa parte sana, por decirlo de esa manera, estás bien, ¿no? Y la última, que para nosotros fue un gran reto lograrlo, y para mí ha sido uno de los mayores logros que hemos tenido, fue el acceso a capital. O sea, realmente ya cuando tú logras ingresar al mundo de obtener capital, tu dinámica de negocio va a cambiar totalmente y vas a lograr llegar a los proyectos tan lejos como tú quieras realmente. Claro. Importante ese tema porque estábamos, y de pronto, no sé si está en el script, pero ahorita esta semana tuvimos un banco que se encarga de pues, dar dinero para flipping y para ground construction y todo eso. Y lo que o sea, de este banco en particular es, no le prestan a personas que no tengan experiencia. Correcto. Y Entonces, ¿cómo comienza con la experiencia? O sea, entonces es como que... Pero una de las cosas es que te asocies con alguien que sí ha tenido experiencia. Que se haya tenido Para experiencia. que por lo menos pero lo en mi tengas experiencia nos pasó algo hace un par de años atrás, que no queríamos hacer una sociedad con un proyecto que era mucho más grande, era un multifamiliar. Y nuestra experiencia está que cuando tú te quieres asociar con alguien, que en el caso de nosotros, con un multifamiliar, quieren tomar una ventaja como si tú estuvieses necesitado. Y sí, realmente no tengo la experiencia, pero no tengo o sea, el hecho de que tú no tengas experiencia no quiere decir que tú estés necesitado. Claro. Entonces O sea, yo entiendo, tú vas a pagar un quieren precio dar por no tabla. tener ese know-how. Pero no puede ser que el precio que yo voy a pagar sea que tú te quedas con el 80% y yo con el 20% y yo soy el que estoy trayendo el negocio sobre la mesa. No existe. Obvio. Claro, son como muy abusivos. Por lo menos el que nos planteó a nosotros fue abusivo. No sé si el resto. Sí, el resto. Uno de los temas que más escuchamos es los permisos. Dios mío, que los permisos son... explícanos cómo funciona ese proceso. ¿Qué pasa cuando se atrasan? Mira, acá dice, ¿qué pasa cuando los permisos se atrasan? ¿Cómo impacta financieramente el proyecto? Mira, o sea, realmente la ecuación que todo el mundo habla, no nada más en construcción, ni en desarrollo, ni nada. No, así nomás quiere Tiempo es sacar igual a cualquier- dinero. O sea, es una obvio, fórmula sí. facilita. O sea, ¿en qué te afecta esto? Evidentemente, en retrasos de más tiempo, burocracia, o sea, desarrollo en retraso del tiempo, ¿no? Mira, para mí, o sea, nosotros, por ejemplo, en este momento nos queremos enfocar nada más en lo que, o sea, evadir cualquier cosa que sea municipio.
O sea, la parte municipal de las que se ha creado actualmente en el condado Es terrible. es terrible. O sea, realmente, no, o sea, entiendo que quieran hacer las cosas bien, pero no tiene sentido que por decirte algo, o sea, estamos hablando del departamento de building de todo el condado, que tiene la infraestructura gigantesca, que no tiene problemas de presupuesto, que tiene 1,000 o millones de empleados los que tengan ellos ahí, tengan menos pasos para probarte a ti algo que una ciudad que es pequeña que no tiene el presupuesto. Entonces, eso carece de sentido. O sea, ¿por qué? Si, te puedo decir, mira, nosotros tenemos linderos que literalmente una avenida separa lo que es el condado o con un municipio. Con un municipio. O sea, estamos hablando de una calle. ¿Cómo es posible que una calle a ti te pidan algo y pasando la calle te pidan algo totalmente distinto para hacer el mismo producto? O sea, no tiene un sentido. Entonces, el desarrollo, o sea, ¿en qué consiste el retraso? En toda la burocracia que estos municipios empiezan a crear. Y que son procesos completamente rudimentarios. Totalmente. Y larguísimos. Totalmente. Son largos. Y por cierto, cuando son municipios, tú tienes el libro de código de todo el estado de la Florida. Pero cada municipio ellos pueden crear Su propio Lo que código. les dé la gana. totalmente. Entonces, cuando entras en ese tema, se hace bastante complicado. Aparte, que tienes que entender la filosofía de trabajo de ellos y nadie te la va a explicar. Y si tú llamas por teléfono y te atendió Juan te va a decir algo y te llamas por teléfono y te atendió Pedro y te dice totalmente lo opuesto a Juan. Y tú dices, bueno, ya va, pero o sea, ¿quién tiene razón aquí? ¿Quién te explica cómo es esto? Entonces ahí entra después el otro tema que existe la figura de lo que llaman los runners en la permisología. Pero todos los runners te van a decir, no, yo trabajo en cualquier ciudad, yo conozco a todo el mundo en esa ciudad o en el condado, Que tienen etc. sus contactos, pues. Pero tampoco es así, porque volvemos a que es lo mismo. Tú puedes ser, yo, en mi opinión, y esto va también con el desarrollo, por cierto, pero estoy hablando ahorita de los runners, tú tienes que tener tu nicho, en qué eres tú bueno, en dónde te desarrollas tú bien. O sea, es como si yo te digo a ti, mira, Marilu, necesito que me prestes dinero, pero es en Alaska. Y tú dices, ya, espérate, yo nunca he prestado en Alaska. ¿Cómo es ese tema de Alaska? O sea, yo estoy enfocado en el sector de Y yo te digo Miami. sí a todo Y tú me dices porque, que sí a todo. Y de repente un presupuesto, un mortgage que tenemos que hacer, como usualmente lo hacemos en 30 días, se tornó en 6 meses. Yo realmente no es que el problema no es Alaska, el problema es que tú no conoces cómo funciona Alaska. Claro. Entonces, más o menos, pero el punto número 1, los atrasos, para mí proviene de los partes municipales. Interesante. ¿Cómo odio los permisos? Todos. ¿Qué dice acá? Hay varias que son como repetidas. Porque una cosa es el down payment, es el segmento 4, hermanita. Ay, ok, perdón. Entonces, vamos con el número 3. Bueno, lo que todo el mundo quiere saber, obviamente, ¿cuánto realmente es el margen en un proyecto de development? O cuánto es el margen y qué es lo que uno debería de esperar realmente en este tipo de proyectos como retorno. Mira, yo me encuentro mucho cuando tú le preguntas a una persona cuánto te cuesta el proyecto. Y todas las personas te dicen números distintos. Entonces te empiezan a enredar, que no es un enredo, realmente es una realidad, pero es una realidad más para temas bancarios, por cierto, que te hablan de los soft y los hard costs. Ustedes lo van a haber escuchado con todo eso. Sí. El Lo tema, aprendí esta semana. el tema Y de el los, vertical y el horizontal. Entonces el tema de los soft es porque yo no te voy a cubrir eso. Sí. Claro. Y el tema de los hard es lo que ellos sí te van a cubrir. Entonces las personas vienen y te dicen a ti de repente, ¿cuánto te estás ganando tú por propiedad? Y te mencionan nada más los hard costs. Y no te ponen todo lo que Entonces dice, ya va, pero contigo, ¿pero quién le pagó al ingeniero? ¿Quién le pagó al arquitecto? Ah, no, bueno, eso es adicional, pero salió al mismo bolsillo tuyo. Claro, entonces Lo mismo pasa cuando tú vas a vender una casa. Te dicen, ok, yo voy a vender la casa en $1 millón. Y me costó la casa hacerla $500,000, para poner números redondos. Ah, me gané $500,000. ¿Y tú le pagaste al realtor? No, bueno, pues eso es adicional. ¿Y tú le pagaste al closing fee? No. ¿Y con el que te prestó el dinero? No, entonces cuando tú vienes a ver, esa brecha se empieza a cerrar recortar fuertemente. ¿Qué te digo yo? Mira, para un proyecto que esté en números, tú debes estar entre un 18, un 20%. Tú estás en unos números. Después estamos hablando de toda la transparencia del proyecto. Vuelvo y te repito. Por eso no te quiero decir que en hard cost, porque si yo te digo mi proyecto, si yo me quito de encima lo que vendrían siendo el 6% de un realtor, los gastos de cierre, etcétera, yo probablemente estoy en un 40 y pico %. Pero cuando yo le empiezo a imputar eso a mis proyectos, termino estando en un 30, un 35%. Claro. Ojo, mi caso es un poco distinto al de un developer. Te estoy hablando, ¿por qué? Porque yo también tengo encima el sombrero de desarrollador. O sea, yo el fee que cobraría en este caso un general contractor, al nosotros ser general contractor,
Es un fee que va para mi compañía. Claro, entonces tu margen es mucho mayor. Claro. Entonces, y a la vez, yo logro también llegar al que va a ejecutar el trabajo. O sea, que los markups que existen en lo otro, en mi caso no existen. Pero en líneas generales, tú puedes esperar que tengas un 30% de retorno. Un 30% me parece que es un número bastante alto. Yo lo logro, ojo. O sea, Ah, yo que tengo un 30. Pero porque tienes Yo- el control de muchas cosas. realísticamente Exactamente. una persona que está empezando 20, De 15%. yo diría Entre 15 y el 18, 20%. 22%. Podríamos estar unos números Ok. sanos. ¿Cuándo tiene más sentido vender la propiedad que rentártela? Que la Porque tú rentes? tienes eso, ¿no? Tienes unas que rentas y otras que revenden. En el caso mío, te lo voy a decir cuando para mí es una pieza clave. El costo de construcción es el costo de construcción. O sea, ese no lo vamos a poder cambiar nadie, ni nada. O sea, yo no puedo decirte, mira, Es que lo yo que compro, cuesta el yo compro el producto. concreto más barato que el de al lado. No, el costo del concreto es el costo del concreto. O sea, eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar, y para mí es una de las claves de este negocio, es la compra, la adquisición de la tierra. Para mí esa es porque ese sí es un precio que es variable. O sea, yo te digo a ti, Marilú está vendiendo un terreno y Jimena está vendiendo exactamente el mismo. A lo mejor la necesidad de Marilú Diferente. es totalmente distinta a la de Jimena. Jimena a lo mejor puede tener 100 terrenos y dice, mira, ¿sabes qué? O sea, no tengo necesidad porque Jimena se ganó la lotería y dice, mi terreno vale 200,000. Pero Marilú a lo mejor está en una situación de vida o muerte y dice, mira, dame 100,000 porque ya ahí existe una diferencia importante. Es un ejemplo muy grande, ¿no? Para mí, lo que marca la diferencia en mi negocio es el costo tierra como tal. De tierra. Pero tiene lo que que ser ahora- lo mismo para cualquier otra persona. Correcto. Pero, o sea, es como yo analizo el mío, ¿no? Ahora bien, el costo, o sea, lo que tú te vas a ganar, o sea, un no-brainer realmente, y es realmente lo que yo creo que cualquier developer debe buscar, es no vender tu activo. O sea, esa es la posición ideal tuya. ¿Por qué? Porque te ganas el equity de la propiedad durante el tiempo y la renta. Y la renta correctamente. Y también vas a empezar a repetir tu fórmula. Exactamente. O sea, tu dinero salió de esta propiedad para meterlo en esta. O sea, consígueme tú un El lugar factor donde tú puedas multiplicador sacar. es gigantesco. Es gigantesco, correcto. Entonces, Ajá. donde tú puedas sacar el dinero, inmediatamente repetir la misma fórmula over and over and over. O sea, ese es el punto donde cualquiera queremos llegar. Sí, entonces por eso es que a veces mucho mejor sacan una línea de crédito, desarrollan la propiedad, una vez que está lista la refinancian, la rentan y con ese dinero vuelven y construyen otra y así y así y así, entonces te Entonces, hace de puertas y El puertas y puertas. reto para nosotros, y yo creo que para cualquier persona actualmente, ahorita estábamos hablando antes de micrófono, estábamos casualmente hablando de eso, es conseguir la materia prima. Para mí, ¿cuál es la materia prima? La tierra. La tierra. Sin duda alguna. Y en Miami, yo creo que esta conversación la he tenido con Marilu, que muchas veces hablamos del año 2008, que decimos que todo se infló y todo se vino hacia abajo. Y tú dices, mira, ¿por qué en Miami eso no está ocurriendo en este momento? O sea, sabemos que estamos pasando por unos tiempos que no son los No hay mejores, tierras, pero tienes un factor que es que no hay tierra. no hay. Entonces, el producto nuevo todos los días va a ser más escaso. Correcto. Entonces, es una situación total. Si de hecho, si tú te pones a buscar lo que es construcción nueva en Miami, dime, estamos hablando de Miami, o sea, no me hablen De a homestead, 45 minutos, una hora en Miami, que es un No. mercado totalmente distinto. No. Estamos hablando de lo que es Miami, O sea, condado hay- Miami-Dade. Y Hay precisamente muchas- por eso es uno de los grandes motivos que los precios del área metropolitana Miami, los precios no bajan No, y y todo eso. aparte el otro tema es, me imagino que no, obviamente en Miami no vas a encontrar el terreno vacío, sino que encuentras la casita chiquitica que se está cayendo a pedazos, pero igual por su ubicación, la sola casa te cuesta $800,000, $1,000,000. Tienes Claro, que pero- reventarla para volverla a hacer y hacen ahí. Esos ajá. son escenarios, te digo la verdad, yo los he aprovechado. Me pasó uno no hace mucho, en que o sea, tú tienes que, ahí entra el know-how a su máxima potencia, para serte sincero. Casualmente, en esas oportunidades de que tengo un terreno con una casa en malas condiciones. O tengo un terreno con violaciones. Quien sepa entender esa violación, ponerle a esa violación un precio de dólares, estás hecho. Me ha pasado, es más, de hecho, me pasó hace 3 años, 2 años, creo que fue el último que compré en esas condiciones. Y yo compré casualmente el año pasado, uno que yo había visto el terreno y otra persona Lo compró. solucionó el problema. Y yo, bueno, ok, perfecto, la persona se ganó ese dinero. Claro. Yo simplemente no quise meterme a solucionar esos problemas porque tenía otros frentes abiertos. Pero en esos terrenos con violaciones hay una oportunidad de oro. Claro. El know-how ahí entra en tu máxima
potencia porque tienes que salvar. Ese que te estoy diciendo que resolví, por cierto. Precisamente esa fuera una de mis preguntas también que venía. O sea, antes de comprar un lote, eso fuera lo primero que deberías de hacer. No, sin duda alguna. Sin duda alguna, esa la tienes que ver o sí. Bueno, y tú que estás en préstamo sabes que si no, no vas a poder cerrar. Correcto. Puede existir el loco que venga con una faja de dinero en efectivo, como lo que estábamos hablando ahorita de la subasta, y diga, mira, ¿sabes qué? Yo voy a comprar este producto porque me parece que está barato y no hiciste un title search. Eso puede pasarte. Sí. Y no te dieron una póliza. Eso te puede pasar. Compraste Mira, hay terrenos donde, en el área donde nosotros construimos que tú ves una cuadra completa, digamos, no sé, tienes 20 cuadras. Y en el medio de la cuadra hay un terreno vacío. Oye, qué raro que este terreno no se ha vendido. Y el terreno es comercial. Y tú dices, pero esto un momentico. ¿Cómo que un terreno comercial en una zona residencial? Claro. Entonces, tienes que hacer la resolución. Tienes que hacer una resolución. Exactamente. Sí. Entonces, la pregunta que tú me estabas diciendo ¿cuál fue la pregunta de mi historia? Disculpa. Que antes de comprar un lote, ¿qué es lo primero que esa persona debería de Mira, vamos a asumir, o sea, voy a decir, para hacerlo más fácil, no tan complicado, vamos a asumir que todo está limpio, que no tiene violaciones ni nada. Sí. Yo te voy a decir lo que yo busco en este tipo de proyectos. Uno, agua, que tenga líneas de agua del proyecto, que tenga utilidades puntualmente. La más crítica de todo es cañerías. Es la más y agua también. Ya esté habilitado con eso. Sí. Sí, porque súper crítico. Esa es la parte vertical, ¿no? Horizontal. Sí. Sumamente crítica. Mira, de hecho, esa casa ustedes prestaron el dinero a ese comprador cuando la hicimos. Me recuerdo que esa casa estaba, no sé si ha cambiado eso, por cierto, pero tengo tiempo sin hacer uno. La tubería principal de la cañería estaba a 150 pies de nuestra propiedad. Y el código indica que si la propiedad, la cañería principal está a 100 pies o menos, es responsabilidad del dueño del terreno traer la principal hasta el frente del terreno. Y estamos hablando que el costo eran de 80 a 120 mil dólares traerse la principal. O sea, me salió por 50 pies yo. Que en ese momento me permitieron hacer un séptico. ¿Te salvaste? Claro, en ese momento me permitieron hacer un séptico. Porque yo estaba a 150 y no a 100. El vecino de hoy, hasta el sol de hoy está construyendo. Quedó tieso. Totalmente. Entonces, eso no te va a salir en título, no te va a salir en póliza, no te va a salir en ningún lado. Es una diligencia que tú, como comprador, en este caso de terrenos, debes hacer. Claro. O sea, si no... ¿Y uno puede hacer esas preguntas antes de comprar el terreno? Tienes que saber. O sea, el due diligence lo tiene que hacer. Por eso, pues si digamos tú que eres experimentado y ves un terreno, tú puedes hacer esas preguntas clave. ¿Dónde está claro, línea? Ella lo sabe. Tienes que ir al departamento de agua y alcantarillado. Pero uno que dice, quiero meterme a hacer development, vaya a comprar el lote. Compré el lote en $35,000, baratísimo. Y no sepan dónde van a hacer todo eso que le están haciendo. Claro, es más, te puedo decir, mira, un costo vamos a asumir que el terreno tiene su cañería. O sea, tú tienes la calle principal, pasa la principal de la cañería por el frente tuyo, pero no tiene esa rama que llega hasta tu casa. Es lo que llaman un lateral, por cierto. Hacer esa conexión a la principal, tú estás hablando que te puede estar costando de 20 a 28 mil dólares hacerla. Tú puedes tener el terreno al lado, que no le añadieron ningún costo al mismo costo, y ya tiene cañería. O sea, ya te metiste ahí 28 mil dólares en el bolsillo. Porque el construir la propiedad... Sin hablar, por cierto, del factor permiso y etcétera, que eso te va a conllevar. O sea, sin duda alguna. ¿Qué es lo que yo veo? Y otro muy importante que no parece tan importante, pero me ha pasado, utilidades, volvemos a que es lo mismo, es electricidad. Dice, bueno, electricidad hay por todos lados. Hay veces que no lo tienen. No, puede ser que tú tengas el poste al otro lado de la calle y tengas que hacer ahora un poste especializado para tu propiedad. Está el tendido eléctrico, pero no hay soporte y tú no vas a atravesar un cable de un lado al otro. Claro, colgando. Porque hay no me recuerdo ahorita cuántos pies te permiten hacerlo y tienes que sembrar un poste de soporte. Entonces, todo ese tipo de cosas ese es visual, por cierto, el de la electricidad. No tienes que llamar FPL ni a nadie. Es simplemente tú eres. El del agua es un poco chistoso porque el del agua muchas veces te dicen a ti, no tenemos registro que hay agua. No sé si sabían, pero el agua no es computarizada. O sea, no sé, ¿eso lo sabían o no? No. Los metros de agua no es como el de la luz. A ti el metro de agua, si tú no pagas tu agua, va a vir una persona físicamente a cortarte el agua. Igualito en la medición de metros, por cierto. Los metros lo leen hasta el sol de hoy físicamente. Imagínate tú. Entonces, ellos te dicen a ti, oye, mira, y como no hay nada computarizado, no hay nada en récord, el único récord que tienen es, ok, la dirección XX
tuvo una oportunidad, una cuenta de agua creada en esa dirección. Entonces dice, bueno, ok, si tiene una cuenta de agua es porque hay agua. Pero me ha pasado que te dicen a ti, de todas maneras, vaya y chequee usted si hay agua. Y la manera fácil, o sea, tiene la alcantarilla, abre la alcantarilla y ve si hay agua. hay agua. Exacto. O sea, Ahora, cuéntame una cosa, para no perdernos entonces. Hablemos, porque la gente se enfoca como que en el producto final. Pero si tú eres una persona que quiere hacer esto por primera vez, dinos brevemente cuáles fueran los pasos que uno tuviera que hacer. Por ejemplo, primero comprar el lote y hacer eso que tú me estás diciendo, mirar que tenga nada. De ahí, ¿qué tienes que hacer? no invente solo. Vaya y asóciese con alguien que le cobre el 80% Porque eso para está como que bien complicado. Mira, o sea, si lo quieres hacer de esa manera, el siguiente Sí, paso como que sencillo, pues, digamos. es contratar, en este caso, a un arquitecto, que es el que te va a diseñar y desarrollar todo El planito donde tu vas plan, a- donde va ajá. todo. Que corres con la suerte que diste con uno bueno, por cierto. Te pueden Coño, hacer la Vicente, vida miserable. Pero coño, un algo tiene que ser, arquitecto. algo tiene que ser fácil, como que todo está complicado. No, pero, o sea, volvemos a que es lo que estamos hablando al principio. Gastarte la plata que ganaste después de todo eso, eso sí es fácil. Exacto. Creaste, o sea, hiciste todo lo que es la arquitectura e ingeniería, que eso va en el mismo paquete del arquitecto, por cierto. El arquitecto es una figura que él subcontrata lo que vendría siendo electricidad, plomería, ingeniería civil, etcétera, y ellos te entregan un paquete a ti completo de lo que es tu set de plano. Ya. Ahí vamos a asumir que la persona es licenciado, que tiene ya en el contrato, estamos asumiendo eso. Si no tienes que contratar a uno, ingresar tus planos a la ciudad. Para la permisología. Ahí yo recomiendo los runners realmente. Runners. O sea, recomiendo que tengas una persona que te esté corriendo los planos y que sea proactiva en darle seguimiento a los mismos. Después tú obtienes en el tiempo que se vaya a demorar, Que puedes ya break ground. que tienes, mira, tú tienes tu set aprobado de plano y en ese momento vas a comenzar. Debes tener ya en ese momento decir, mira, ¿cuál es mi equipo de trabajo con el que yo voy a trabajar? Claro. Realmente voy a hacer una aclaratoria aquí. O sea, si tú tienes personas profesionales que las existen afuera, que sepan lo que están haciendo, no deberías tener dolores de cabeza. O sea, teniendo todo realmente digerido, no Por eso deberías. es la importancia de la experiencia, pues. Es la Pero importancia. Pero como bueno, en ahí todo, viene ¿no? la experiencia como todo, Sí. exacto. Y ya de ahí, bueno, empiezas tu construcción, y de ahí viene la ciudad que te viene a inspeccionar mientras que vas construyendo, hasta que tienes tu CEO y ya puedes vender tu casa. Correcto. Ok. Ahora, ¿qué es más obviamente, me imagino que lo más recomendable es hacer esto en efectivo o piensas que tienes mucho leverage cuando haces... No. Financiar con Pero Mortgage bueno, Lounge. pero está bien, o sea, ajá. Sí, yo siempre pienso, coño, financialo, ¿para qué vas a descapitalizarte? Mira, a mí yo conocí cuando comencé en el desarrollo de casa, lo conocí en el año 2018 probablemente, al que en ese entonces era el dean de la Universidad de UM en la Escuela de Arquitectura. Ujú. Y fue una persona que le tengo mucho aprecio, realmente fue una persona con un carácter bastante fuerte, pero fue una persona que o sea, hice mucha empatía con él y me orientó muy bien. Y él me recuerdo que él me decía, Vicente, en ese momento, por cierto, no teníamos financiamiento, todo era Friends and Family. Ujú. Todos los proyectos eran Friends and Family. Sí, que te prestaron aquí, que te prestaron Y él allá. me dijo, Vicente, tú estás haciendo las cosas mal, me decía. Entiendo, es la única manera que tienes de hacerla. Y no, ahorita no tienes ninguna otra manera y bueno, la estás haciendo. Pero una regla, rule of thumb, como decía él, de los Estados Unidos, ningún developer, ningún constructor construye con Con su dinero de propio él. dinero. ¿Vieron? Eso ¿Vieron? Tiene, que o sea, traer, o sea, sacar préstamo. por eso te lo dije ahorita, en el momento de que tú rompes ese esquema de que no tienes que pedirle plata o a levantar fondos por medio de un Friends and Family, o inclusive tu mismo bolsillo, te vas a, o sea, Te liberas de una es, cantidad de es- cosas. es otro tema el que estás hablando. O sea, Sí. respondiendo a la pregunta, sin duda alguna dinero prestado. Ahora, porque es importante también, tú puedes pedir el dinero para hacer, obviamente, el ground up construction, ¿verdad? Normalmente, dependiendo de la experiencia, te van a prestar hasta un 90% de lo que es el costo de construcción. Pero, sobre todo para estas personas que van a empezar por primera vez, tú tienes que contar con que vas a necesitar más dinero que, o sea, Correcto. ¿qué tanto tú aconsejas que la persona tenga de parte de su bolsillo, digamos en porcentaje de lo que es el proyecto, que eso va a contabilizar retrasos, cualquier problema en el camino, ¿me entiendes? Porque lo que menos quieres es que se te quede la construcción paralizada porque Yo te te quedaste con diría plata. un 30%. Un
Un 30% del precio de construcción que tú tengas de tu mano. Porque mira, vas a tener varios tipos de cosas, no nada más en la construcción. Mira, o sea, tienes que entender también cómo funcionan los préstamos de construcción. Claro. Que eso yo creo que es otro tema por ahora. Sí. Pero los préstamos de construcción no es que a ti te dieron una línea de crédito y tú empiezas a agarrar de ahí. No, o sea, eso requiere una inspección, la inspección tiene un costo, entonces tú tienes que agrupar varias inspecciones para empezar a jugar con tus costos, ¿no? Va el inspector del banco, no el inspector de la ciudad, va a inspeccionar y eso lo van a contrastar con tu presupuesto que tú le presentaste al banco. Claro, porque lo quieren asegurarse que tú dijiste que ibas a hacer quartz y ahorita le estás metiendo fórmica. Sí, bueno, no se dan dando los detalles así, pero sí, o sea, el banco te va a prestar dinero contra el trabajo hecho. Claro. O sea, y ellos ese trabajo, cuando tú le presentaste su presupuesto, ellos hicieron sus números también, ¿no? Como todo. Entonces, basado en en mi experiencia con el tema de lo que es lo que necesitas como reserva, pues como sí, tener tu colchón. Porque también vas a tener, mira, vas a tener las personas aquellas que, no sé, por decirte algo, un jardinero, por decirte algo, pagaste jardinería, págueme. Él no va a esperar que venga el draw del banco, etcétera, etcétera. No, entonces, en ese momento tú tienes que tener un fondo para eso. Claro. Y después vas a tener una carga financiera y tienes que pagar los impuestos, los intereses, disculpa, del préstamo que haces sacando. Claro, total. Ya lo hemos dicho. ¿Cuál es el error financiero más común ¿Cuál es el error financiero más común que ves? En esto. Malos presupuestos, sin duda alguna. Malos presupuestos y en el presupuesto también me refiero al timeline que tú le colocas a eso. O sea, eso te va a afectar tu negocio que totalmente. Pensaste, me iba a demorar 4 meses en construir y te demoraste 8. No, y también, o sea, también, como estábamos diciendo, ¿no? Estar guiado y asesorado por gente que sepa, porque también tengo entendido que hoy en día hay bancos que para hacerte ese draw de esos dineros, con la tecnología ya algunos te aceptan que sea un FaceTime con la persona del banco. Sí. Entonces, pero, o sea, te lo aceptan. Yo lo he hecho pocas veces, para serte sincero, en cosas menores. Mira, por ejemplo, te puede pasar, vino el inspector, hizo la inspección, te inspeccionó, no sé, que hiciste plomería y electricidad, etcétera. Y ese día estaban pintando la casa. Te pongo un ejemplo. Y obviamente tú tienes una partida de pintura, ¿no? Y tú le dices al banco, mira, el día que estaba la persona, llegó muy temprano y estaba pintando. Bueno, mándame unas fotos, varias fotos, que quiero ver que realmente lo que me está diciendo estaba pintada la casa. No, le vas a decir a una persona, mira, no, hoy no había nada y yo hoy tengo las 4 paredes de bloque levantadas, necesito que no, o sea, eso sí lo van a tener que ir a ver. Claro. O sea, eso es lo que me ha pasado a mí. Súper. Ajá, y creo que ya una de las últimas, si pudieras volver a empezar otra vez, ¿qué error no volverías a cometer? ¿Y cuál ha sido el error más costoso que has tenido en un proyecto? El error más costoso lo tengo facilito, así te lo puedo responder rápido. O sea, sin ninguna duda. No ser un builder. Ya, ok. No ser un builder. ¿Cuál es la diferencia? O sea, porque él dice, una cosa es lo que él está explicando. Bueno, Vicente, explícalo cuál es la diferencia. Básicamente, el desarrollador es una persona que arma el proyecto y delega este proyecto para que alguien lo desarrolle. Pero el developer ya tiene un fee garantizado. El developer siempre, o sea, si tú eres el inversionista y yo soy el developer, yo te presento una oportunidad de negocio, tú vas a traer capital. Él va a tener un fee garantizado que creo, si mal no recuerdo, creo que oscila entre el 4 y el 6%, ese fee. Que eso es parte del costo de la construcción ya. Y el developer se encarga de contratar a los subcontratistas. Y él va a ejecutar el El proyecto. builder. El builder hace todo. Hace todo. El builder, yo como developer, armo mi proyecto, busco mi proyecto, tengo mi plan de negocio, ahora ejecuto el plan de negocio que yo hice. No le delego eso a alguien. En mi experiencia, no fue muy mal delegando el proyecto a terceros. Pierdes control total y absoluto de lo que es el costo y ellos te cobran un fee sobre los costos, pero dices, bueno, pero tú me digo, pero si el costo me lo inflaste, entonces el fee no es el que tú me estás diciendo tampoco. Entonces cuando vienes, es como realmente, igual otra vez esto a connotación con lo de la tema de manufactura, porque vengo de esa industria, el que hace el producto no es el que hace más dinero, el que hace más dinero es el que distribuye el producto. Claro. Entonces, si tú logras indexar esas dos cosas, bueno, el mandado está hecho, o sea, realmente tienes todo bien armado, ¿no? O sea, para mí, una cosa que no hiciera de nuevo, pero bueno, para llegar a esa conclusión la tuve que hacer, no convertirme en un builder. Ahora, un builder también te trae un sinfín de carga laboral, etcétera. Claro, ¿no? porque tienes que estar pendiente en el día a día de todo lo que es el desarrollo específico del proyecto. Ok, entonces... Y algo que
no lo llamaría un error, pero algo que hicimos, tratamos de hacer en una oportunidad, es salirte. O sea, yo pienso que cada persona, y yo pienso que esto es importante para cada negocio, tú crear una identidad de qué eres tú y qué quieres hacer tú. O sea, ¿qué quiero hacer yo como developer? Y me enfoco yo en qué área y qué producto quiero hacer. ¿Cuál es tu nicho? Exactamente. Entonces, decirle todo sí no me parece la mejor idea. O sea, yo no puedo decir ahorita que el producto que yo hago, yo voy a decir, bueno, pero ahorita voy a hacer un penthouse en Manhattan. No, pero ya va, eso no es lo que yo hago. No quiere decir que con eso tú no lo puedes aprender, pero si para mí, como yo lo veo en este momento, es decir, mira, ¿sabes qué? Me enfoco y voy escalando de manera orgánica hasta llegar a donde quiero llegar. Exacto. No decir, estoy aquí y hoy estoy haciendo una casa, que fue un error que nosotros cometimos. Nosotros somos enfocados 100% en la área residencial, no en la parte comercial. Y quisimos brincar del lado residencial a hacer 4 unidades, que puedes hacer 2 duplex pegados o algo, o no me acuerdo cómo se llama ahorita, 4 unidades. A saltar a hacer un proyecto de 220 y pico unidades que planificamos. O sea, tú realmente te fuiste de aquí hasta el otro extremo. Y no conforme con eso, me está preguntando cuál ha sido la mayor pérdida. La mayor pérdida para mí ha sido eso, y fue una gran lección a la vez, de que inclusive llegamos a contratar arquitectos y pagar planos para el mismo. Para la terminal, ceder el negocio, porque no tenías capacidad financiera de hacerlo. Ahí volvemos a caer ahorita sí caes en los bancos grandes de verdad. Sí, porque estás hablando de proyectos multimillonarios, era creo que un edificio como de 50 y pico de millones, 60 y pico millones de dólares. No había. Ahí entra a decir, bueno, ahí sí realmente a decir, ¿cuál es tu experiencia real? No me vengas a echar cuentos ni a enseñarme una hojita. ¿Cuál es tu experiencia de verdad? ¿Y qué banco te va a prestar a ti eso? Ningún banco te va a prestar eso. A menos que no tengas experiencia, estás hablando de un préstamo de 50 y pico millones. Después te pasa también, yo por ejemplo, hoy en día yo lo aplico en mí. Aquí te tratan de vender un terreno y dicen, no, que tienen los planos aprobados. No me interesan tus planos. No, a mí no me interesan los planos de él, realmente. O sea, realmente para mí eso no es un valor agregado. Para mí eso fue algo que tú te estás comiendo, pero para mí no es un valor agregado. Porque lo que tú quieras hacer no quiere decir que es rentable para mí. Claro. Ni que tu diseño es el mejor diseño basado en mi estructura de costo. Entonces, cuando yo traté de vender el proyecto, si no, es que ya tienen los planos, pago. No les importaba. De hecho, la persona que terminó comprando el terreno hizo un downgrade de 220 unidades a 75 unidades. Imagínate tú. Imagínate. O sea, que ¿de qué le servían los 220? De absolutamente nada. No, tuvimos que comer completico el costo. De todo lo que invertiste. De todo lo que se invirtió en arquitectura. Claro. O sea, ¿qué aprendí de eso? Zapatero sus zapatos, sin duda alguna. Exacto. Claro. Así mismo, así mismo. Y lo que dijiste, no ir de a poquito, no te brinques, pues. Mire, ya por último, porque hemos cubierto muchas cosas, recientemente salió un Executive Order en marzo 13 que está enfocado precisamente en todo el tema de housing y desarrollo, donde el gobierno reconoce que hay demasiadas barreras para construir. Se habla de reducir burocracia, acelerar permisos, flexibilizar regulaciones ambientales y energéticas, todo lo que fomentar malo, pues. más construcción, incluso en zonas como Opportunity Zones, ¿verdad? Desde tu experiencia, que lo hemos hablado, obviamente, ya como que, ¿sabes? Estamos en redundancia. ¿Sientes que si esto realmente se llegara a hacer, sientes que esas iniciativas realmente atacaran el problema real? Porque, como hemos dicho, aunque bueno, ya hemos discutido que el problema real en cuanto a todo lo que es permisología, porque sé que hay muchas piedras de tranca para los desarrolladores, esto genera muchos costos elevados, ¿verdad? Pero, ¿tú crees que realmente el problema es más municipal que federal? Sin duda alguna, o sea, realmente estas ideas son muy buenas las ideas, porque definitivamente, todo lo que te ponga trabas en cualquier negocio, tú vas a decir, no, definitivamente quítamelo. Claro. Ahora, de aquí a que se implemente, y tú estás hablando de housing, que eso es otro animal más, que tú y yo lo hemos conversado en múltiples oportunidades más, hemos padecido lo que es trabajar con housing, por cierto. Padecido es la palabra. Es padecer. O sea, realmente o sea, el que está emitiendo la orden a que llegue abajo, sí, es un sistema que horrible. Yo, la verdad, la idea es muy bonita, muy todo. No lo ves creíble, pues no lo ves qué va a pasar. No lo veo. Como too good to be true. Es más, si tú me dices ahorita, o sea, tocando así muy por encima el tema de housing, yo creo que housing, inclusive, creo que, por lo menos en lo que es Miami, la Florida, porque creo que eso lo hacen por la Florida. Es horrible. Creo que es algo que inclusive está en decadencia, o sea, creo que es un producto que está muriendo. Sí. Porque no está equilibrado con lo que es la realidad del condado, de la gente, de nada.
Bueno, o sea, no quiero entrar en el tema de lo que es housing, pero hace 2 semanas atrás, el precio de lo que llaman una propiedad affordable, acabamos de cerrar una, por cierto, en el momento del cierre, esa propiedad subió al número que cerramos a $494,000. Que subió de 451. 451. O sea, subió $50,000 de un año a otro basado en presupuestos normales de lo que ven, ¿verdad? Pero eso no está alineado con, entonces, ahora, ¿cuánto una persona que va a comprar una casa de $480,000, $490,000 tiene que ganar? Entonces, porque te limitan el ingreso. Si te pasa, no puedes comprar la casa. Entonces, es más, estoy ansioso por vender la casa en $494,000 para ver cómo ustedes realmente van a calificar a la persona. ¿Cómo vas a calificar a una persona con un cap de AMI, pero él va a pagar $500,000 en mortgage? No tiene sentido. No tiene sentido. Aparte que tampoco tiene sentido que tú puedas, o sea, la persona que compra esta propiedad la va a comprar con un sinfín de restricciones, que yo estoy de acuerdo con las restricciones, porque te estamos dando un precio preferencial, en este caso el condado, pero ya tú poner esa brecha tan pegada a la realidad, ¿por qué comprarías una casa por medio de housing? Primero te va a dar más dolor de cabeza, vas a tener restricciones y lo que te estás ahorrando con respecto al mercado son $20, $30,000. Sí. Me prefiero comprarme la de $20,000. Porque esos tienen covenants que cuando la vendas y todo tienen esto. todas las restricciones legales. Entonces, bueno, las últimas preguntas. Por eso digo que es algo que para mí lo están apagando todos los días más. Sí, las últimas preguntas. Si realmente se simplificara el proceso de permisos y hacerlo más rápido, todo lo que hemos hablado, ¿cuánto cambiaría eso tu negocio hoy? En cuanto a tiempo, Tiempo es dinero, lo acabas de decir, cuñado. Mira, sí, cambiaría sustancialmente, definitivamente. Realmente el ahorro de tiempo sería brutal que tendríamos. Puedes mover la plata más rápido. Y puedes mover la plata más rápido. Que es costoso. O sea, mira, para que tengas una idea. El otro día no me estás echando el cuento de un tema del árbol. Yo tengo problema del árbol, ¿no? Gracias. Mira, o sea, para que tengan una idea, no he podido romper mi récord, por cierto, pero para que tengan una idea cómo el sector de lo que estamos construyendo, podemos movernos tan rápido. Nuestro récord hasta el sol de hoy, que no lo hemos podido romper, del momento que nosotros rompimos piso, el momento que obtuvimos el CEO de la casa, fueron 119 días calendario. ¿Eso qué son? ¿Cuántos meses? 4 meses. Entonces, las cosas se pueden hacer, totalmente se pueden hacer. O sea, realmente toda la infraestructura está allá afuera. ¿Pero crees que se pudiera hacer más rápido si es que inclusive fuera más mejor es que el sistema es el que te está atrasando. Por eso. O sea, no tiene nada que también te genera más gasto. Bueno, sin duda alguna. Claro, pero estás pagando los intereses, estás pagando los trabajadores. Es más, y ustedes esto lo conocen mejor que yo, creo. Pero si nos vamos inclusive, el sector de los Estados Unidos a lo largo de 12 meses, el mercado en óptimas condiciones, no hablemos de las condiciones malas, pero en óptimas condiciones, inclusive tiene sus periodos. O sea, claro. Lo que es, corrígeme si estoy equivocada, pero lo que es de diciembre y el primer trimestre del año es muy malo. Es lento, sí, claro. Históricamente es un Spring lento. Es cuando entonces, ya se empieza... imagínate tú que tú puedes haber terminado una casa en el mes de octubre o en el mes de septiembre y por retraso tú caíste por mala suerte, que nos ha pasado, en el mes de diciembre. No es que caíste en diciembre, es que en diciembre brincaste para marzo. Correcto. Nos pasó. O sea, es como si estuviese jugando Monopolio, caíste en la cárcel y te regresaron otra vez por el otro lado. Literalmente. O sea, ya terminé. O sea, ya hice todo lo que tenía que hacer. No, ahora que tienes echa para atrás. Entonces ve para atrás de nuevo, pero con la casa terminada. Y no pasaste por Go para cobrar los $200 que te dan cuando pasas por Go. Entonces, es literalmente eso lo que te puede pasar. O sea, todo depende en el bracket que tú caigas del periodo fiscal del año. Fiscal del año para decir una etapa movida. Que por cierto, eso es parte de la planificación. Claro. Planificarte acorde con los tiempos, claro, pues, del sistema. Okay. Y la última pregunta. Ya sabemos por qué Vicente tiene tantas vacaciones en final del año, ¿no? Sí, se va como un mes para Aruba. Sí. Escapa. Sí. Bueno, y la última pregunta para ya cerrar. Después de todo lo que hemos hablado, al que esté pensando ahora meterse en development, desarrollo, todo eso, ¿qué le dirías? ¿Que lo haga o que no lo haga? ¿Y para qué tipo de persona realmente es esto? Sin duda alguna. Coño, yo voy a responder, yo emprendí. Hazlo, pero asesórate primero, apaláncate de alguien que sepa. Es un negocio y ya que después... es muy rentable. Realmente yo nunca he sido celoso con la información. Me han venido muchas personas preguntando, mira, pero ¿cómo lo podemos hacer? Y digo, mira, hazlo. O sea, realmente no te estoy... O sea, es un negocio que cualquiera lo puede hacer. Claro. Es un negocio que es muy rentable. Y si caemos en el tema que estamos hablando ahorita, que tú puedes hacer esa rotación de eso es fenomenal. Es la rueda perfecta. Pero tienes que estar consciente
de que vas a pasar por una curva de aprendizaje como cualquier negocio, Claro. por cierto. Pero sí, sin duda alguna. Yo tengo una pregunta, ¿part-time o full-time? Porque hay mucha gente que cree que puede hacer esto part-time, ¿no? No. Pero por lo que por Súper todo full. es full-time, es Súper dedicarle tu full. tiempo al 100%. Sí. Súper full. Sin duda alguna. Definitivamente. Ujú. Tienes podcast que te permite estar libre y te puedes ir para Aruba. Pero puede que estés en Aruba y que te tengas que venir. Sí, sí, exacto, sí, exacto, también. exacto. Porque esté ahí, Eh, ay, no, que Tal cual. Ajá. Pero sin duda alguna es un negocio que es muy rentable. Es un negocio que es, en los Estados Unidos sobre todo, es un negocio extremadamente seguro. Una vez que creas esa confianza, inclusive con Friends and Family, el hecho que tú tengas un bien y raíz que el cual tú lo puedas soportar es un backup brutal que tú 100%, tengas porque claro. el dinero está garantizado. Claro, Sí, total. claro. O sea, mientras tú tengas los números claritos, no vas a tener ningún problema. Invierte en propiedad Sí. raíz. Entonces, Invierte bueno, propiedad y financia con ustedes. así mismo. Exacto. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Vicente. Súper Gracias buena a Nos dice ustedes. la clase completa, hay que hacer una parte 2 Sí. porque, ajá, vamos a ponerlo aquí a hacer clases de La próxima cómo le iríamos a hacer de housing. Eso. Pero bueno, gracias, Vicente. A ustedes. Espero que la información les sirvió. Ya vieron, si quieres meterte en esto, métete en esto, pero de la mano de personas que lo sepan hacer bien, que estés bien asesorado, asegurarte que no estés en la raya con el presupuesto, contabiliza alrededor de un 30% que tú tengas de tu propio capital, aparte de lo que te cuesta el proceso de construcción. Y con eso dicho, nos vemos en el próximo podcast. Chao, gracias. Chao. Voy a vender las cámaras y me voy a meter en este pego. ¿Viste?